Hola, bienvenido al podcast de Oasis de Bendición, un espacio de intimidad, aprendizaje y llenura del Espíritu Santo. Somos más que agua. Y hoy vamos a estar hablando el Padre que siempre soñé. Amén. Génesis capítulo 37, versículo 3 al 5, nueva traducción viviente. Lo quiero leer en nueva traducción viviente para meterlos en contexto. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 37, versículo 3 al 5, dice así la palabra de Dios. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Una noche José tuvo un sueño y cuando se los contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Amén. Y hoy quiero dirigirme a los padres, pero también nos sirve esta enseñanza para todos. Y hablando de este tema de padre, quise investigar un poco este tema, investigar un poco el tema de la paternidad. Y esa paternidad es la paternidad de un hombre llamado Jacob. Jacob era un hombre que era hijo de Isaac, ¿recuerdan? Isaac era hijo de Abraham. Jacob era el típico tramposo, el hombre que siempre hizo daño, el hombre que siempre quiso sacar ventaja. Pero un día le nacen 12 hijos, ¿verdad? Muchísimos hijos, ya me faltan 10, ¿cuántos alaban a Dios? Y José es parte de los hijos de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y tiene uno favorito. Yo ya no puedo decir eso, ¿verdad? Yo siempre les decía cuando predicaba sobre Jacob, yo tengo mi hija favorita y es Valerie, pero ahora tengo 2 y Jacob tenía 2 y tenía uno favorito. Pero algo que tenía José era que José era un soñador. Diga conmigo, un soñador. Hay gente que tiene el don de dormir. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero hoy quiero hablarles acerca de este don y es el don de soñar. José era un soñador. José tenía el don de soñar. Él les compartía a sus hermanos sus sueños y lo odiaban más, pero José también era el que los reportaba a sus hermanos las cosas buenas y las cosas malas que hacían. Pero resulta que José empezó a tener una asignación del cielo para su vida. Y la asignación del cielo era que Dios había colocado sueños sobre José, que Dios tenía un plan, un proyecto, un propósito sobre José. Había entrado en un tiempo de Dios y resulta que sus hermanos con el enojo quisieron vender a José. Muchos de ellos cuando venía allí con su túnica de colores, venía descendiendo, sus hermanos dijeron: allá viene el soñador. Qué pereza, viene el que nos va a hablar, el que va a decir que estamos haciendo bien, que estamos haciendo mal. Entonces ellos dijeron: pues vamos a matar a José. Vamos a matarlo. Los 11 hermanos se reunieron cuando venían José, lo cogieron, se enojaron contra José y dijeron: vamos a matar a este soñador a ver si sigue soñando. Resulta que dice la Biblia que entró su hermano mayor llamado Rubén y dijo: no lo matemos, más bien vendámoslo y sacamos un provecho, sacamos dinero. Y quiero decirte algo, Rubén, aunque parecía caótico la decisión que estaba tomando, Rubén estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Rubén, al decir no lo matemos, mejor vendámoslo, estaba haciendo la voluntad de Dios. ¡Qué impresionante! ¿Por qué, pastor? ¿Sabes por qué? Porque José de ahí fue vendido a los madianitas y los madianitas lo llevaron a Egipto, y estando en Egipto José pudo ser lo que Dios había dicho de él. Y quiero decirle a alguien en esta mañana: no importa el proceso, la dificultad que está viviendo, no importa la tristeza, la angustia que estés viviendo, no importa el momento áspero que estés viviendo, quiero decirte que si tú amas a Dios vas a estar bajo la voluntad de Dios. Y todas estas cosas van a ayudar para tu bien. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y muchas veces nos enfocamos en José,
Pero nos olvidamos qué pasó con su padre llamado Jacob. Muchas veces decimos, oh, José estuvo en la casa de Poti. ¿Recuerdan el domingo anterior que les estuve hablando? Que fue tentado, estuvo allí, José huyó, José fue a la cárcel, José luego estuvo segundo al mando y José llegó a lo más alto, al propósito de Dios. Pero mi pregunta en esta mañana es, ¿qué pasó con Jacob? ¿Qué sucedió con un hombre que pierde a su hijo? ¿Qué sucedió con un hombre que perdió a lo que más amaba? Con mi hija fue totalmente diferente que con Tiago. Con mi hija una bacteria rompió la membrana de mi esposa y el doctor me dijo, 3 días, si esa bacteria toca a tu hija va a morir. Entonces yo creo entender qué es sentir que un hijo tuyo esté a punto de morir. Yo creo entender qué es sentir que 3 días sean los más terribles, pero Jacob no pasó 3 días. Jacob duró 13 años llorando a José. 13 años vivió en angustia. Sus hermanos trajeron su túnica de colores, la llenaron de sangre, vinieron a casa, vieron a su padre, se la entregaron y el mayor momento difícil es que sus hijos ven el dolor de su padre y no le dicen nada. La Biblia dice que intentaron consolar a Jacob, pero Jacob duró 13 años en amargura, en lloro, en lamento, porque su hijo favorito, según él, había muerto. Mientras tanto, José está siendo llevado, encaminado a una ruta profética, donde pasa de ser un esclavo a ser un mayordomo, de ser un mayordomo a estar preso en la cárcel, a tener las llaves de la cárcel y de allí durar 4 años y saltar al palacio del rey y ser el hombre, el segundo hombre más importante de toda una nación. Pero José estaba viviendo su proceso profético, su proceso en donde Dios había dado una asignación, mas Jacob estaba siendo procesado, mas Jacob estaba viviendo en angustia, en dolor. Y quiero decirte algo en esta mañana. No importa qué vaya a suceder con tus hijos, no importa qué vaya a suceder con los que están al lado nuestro, quiero decirte algo: si están bajo la voluntad de Dios, todo va a obrar para bien. Si tus hijos están bajo la cobertura de tu bendición, de la voluntad de Dios, todo va a obrar para bien, he dicho en esta mañana. No se preocupen. Luego de esto, José pasan 13 años, llegan sus hermanos allá. Hubo una hambruna en todo el mundo. José está, les estoy contando la historia para que no se lean la Biblia, ¿verdad? Lean la Biblia. Les estoy contando la historia. La Biblia dice que pasaron 13 años, hubo una gran hambre y sus hermanos fueron a buscar comida. José se los encontró cara a cara y no habló nada con ellos. Pero dice la Biblia que José no aguantó. Y José tuvo que revelarse a ellos y les dijo: yo soy su hermano José. José tuvo que perdonar. Pero ¿sabe por qué José perdonó? Porque su padre Jacob había perdonado a su hermano Esaú. Porque su padre Jacob había perdonado a su tío Labán. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Todo lo que nosotros como padres hagamos, nuestros hijos lo van a replicar. Cuando José abre, se quita las túnicas, se muestra a ellos, dice: no se preocupen ustedes. Los hermanos entraron en pánico, estaban en otro pueblo, en el pueblo más poderoso. José era segundo al mando. José tenía la autoridad para matarlos. José tenía la autoridad para meterlos a la cárcel. Pero José se descubre y les dice: no se preocupen, lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo usó para bien. Lo que ustedes quisieron hacerme daño, Dios lo usó para mi bien. No sé, pero Dios le está hablando a alguien en esta hora. Lo que tú crees que está haciendo para mal, Dios lo está usando para tu bien. Y Dios te va a bendecir, y Dios va a bendecir tu casa, y Dios va a bendecir tu familia. ¿Alguien lo puede creer en esta hora? Y él les dice: Dios me manda delante de ustedes. Dios me mandó delante de ustedes para que guardara sus vidas, para que su familia y el sostenimiento de la familia estuviera a mi cargo. Génesis capítulo 45, versículo 9 al 15. Vamos a leerlo y verá. Génesis capítulo 45, versículo 9 al 15 dice: ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle:
tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos, tus nietos, tus rebaños, tus manadas, tus posesiones. Versículo 11: allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y de los que están en tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Versículo 12: mire, agregó José, pueden probarlo con sus propios ojos y también pueden hacerlo. Mi hermano Benjamín era el menor, luego el que le nació a Jacob por José. Dice la Biblia que de veras soy José. Dile a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto. Después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Versículo 14. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Después comenzaron a hablar libremente con él. José les está diciendo: hey, lo que ustedes quisieron hacerme daño, Dios lo usó para mi bien. Yo estoy aquí para ustedes. Pero vayan y díganle a mi padre que yo los voy a sostener. Vayan y díganle a mi padre que yo los voy a bendecir. Génesis 45, 24, ahí nos pegamos un salto. 24 dice: entonces José respondió a sus hermanos y cuando se iba les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Peleando los hermanos a toda hora. Versículo 25. Y ellos salieron de Egipto, regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de ¿quién? De Canaán, la tierra prometida. Versículo 26. José todavía vive, le dijeron a su padre. Y el gobernante de toda la tierra de Egipto, Jacob, se quedó atónito a oír la noticia y no podía creerlos. Entonces Jacob exclamó: debe ser verdad, mi hijo está vivo, tengo que ir a verlo antes de morir. ¡Wow! ¡Qué historia tan fascinante! Qué impresionante cómo Dios se está metiendo a través de este proyecto. Y hoy vengo a decirle a un padre que su hijo está vivo. ¿Cuántos lo creen? Ay, pastor, pero está en las drogas. Ay, pastor, pero está en el alcohol. Ay, pastor, pero está desordenado. Ay, pastor, pero mire cómo está su circunstancia. Mire, él no quiere buscar a Dios. Vengo a decirte que tu hijo está vivo. ¿Cuántos lo creen? No sé qué circunstancia estés viviendo, no sé qué momento estés viviendo, pero quiero decirte que tu hijo está bajo el propósito divino de Dios. ¿Cuántos lo creen? No, solo 3 lo creen. ¿Cuántos lo creen? Hoy tengo que hablarle a un padre y decirle: tu hijo está vivo. Hoy tengo que hablarle a una madre y decirle: hey, tu hijo está vivo. Génesis 45, 27 dice: sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. José está vivo, da una buena noticia. Pero Jacob estaba muerto en vida. Jacob estaba viviendo una depresión. Jacob estaba viviendo una angustia por durante 13 años, guardando un luto que le causaron sus propios hijos. Y la Biblia dice que se reanimó. Los que estudian enfermería o los que son médicos saben que una persona cuando queda sin signos vitales, ¿qué le hacen? Lo reaniman. Intentan darle corriente, intentan levantarlo, intentan reanimarlo, intentan hacer algo. Pues el alma de Jacob estaba muerta por durante 13 años y este día se reanimó. Este día volvió a la vida Jacob. Y quiero decirte algo, una noticia pudo cambiar el corazón de Jacob. Y los que somos padres entendemos que nuestros hijos son lo más importante. Que si le pasa algo, le falta algo a nuestros hijos, no podemos dormir, no tenemos paz. Y ahora ponte a pensar, cuando sacábamos
este mensaje, me puse a analizar todo lo que pasó con Tiago, todo lo que vivió, todo lo que atravesamos en estos 4 o 3 días de angustia, de dolor, donde te tienes que hacer el fuerte, porque lo único que depende de ti es que creas en Dios. Es que entiendas que tu hijo está vivo. Es que entiendas que tu hijo va a vivir. Ver a Tiago canalizado en su manito miniatura, con oxígeno, con sonda, en una incubadora, eso es traumático. Pero ¿sabes algo? Cuando hay algo que está bajo el propósito de Dios, cuando hay algo que Dios está encaminando bajo la voluntad de Dios, eso va a vivir. Eso va a vivir. ¿Cuántos lo dicen? ¿Cuántos lo creen? Y no importa la circunstancia en la que Dios nos lleve, no importa el momento que estemos atravesando, Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios es el mismo Dios que te dijo que te iba a bendecir. Dios es el mismo Dios que te dio tus hijos. Dios es el mismo Dios que te ha sostenido hasta el día de hoy. Y ese mismo Dios dice: yo tengo el control, no te preocupes. Como hablábamos, It's done, está hecho. ¿Cuántos lo creen? Y Jacob despierta de su depresión. José está vivo. Jacob tiene un momento. Y ¿sabes algo? Tu generación está viva. Tu generación está en el propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Estoy profetizando. Tu generación está en el propósito de Dios. Tus hijos están en el propósito de Dios. Ay, está apartado. No me importa. Están bajo el propósito de Dios. Y lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos, lo va a hacer. Y quiero enseñarte 3 cosas que hizo Jacob como padre. Pero antes de enseñarte estas 3 cosas, la Biblia dice que se reencontró, para meterlos en contexto, con sus hijos. Se reencontró con José. La Biblia dice que se abrazaron, que se fundieron en un abrazo y lloraron los dos. José ya tenía sus 2 hijos mayores. A su hijo mayor que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hijo mayor? ¿Cómo se llamaba? Efraín, y su hijo menor que se llama, Efraín el menor y Manasés el mayor, ¿de acuerdo? Génesis 48:15, mire lo que dice 48:15. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Lo primero, o las cosas que yo veo de Jacob, es que aunque Jacob vivió 13 años en amargura, Jacob no se apartó de Dios. Aunque Jacob vivió en depresión, aunque Jacob hacía las cosas por inercia, Jacob amó a Dios por encima de sus circunstancias. Jacob se encontró con Dios un día, con el ángel, luchó con él, pero Jacob a partir de ese día no se apartó de la presencia de Dios. Y Jacob tiene la autoridad de decir: oye, José, luego bendijo a José con la siguiente palabra: que el Dios delante del cual caminaron, no atrás, por favor, el 15. Delante del cual caminaron mis abuelos Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi ¿qué? Toda mi vida. ¿Quién es tu pastor? ¿Quién te pastorea? ¿Quién guía tu vida? ¿A quién tú le enseñas a tus hijos que es tu pastor? Ah, no, pastor, Peppa Pig, ya le coloco Peppa Pig, ve todo el día Peppa Pig. Nastia, y todo el día ya lo coloco. Ayer me pasó algo muy lindo con mi hija, y es que adecuamos una habitación para yo colocar la oficina, tener mi tiempo de oración, tener todo. Allá me encerré y Valerie está con eso de mamitis, papitis, porque cree que estamos desplazándola porque vamos a donde el niño. Ella siente como que... Y entonces yo estaba ayer terminando de sacar el mensaje, coloco música y ella se me hace ahí a mi lado. Y yo empiezo a adorar, empiezo a cantar, empiezo a escribir, empiezo a pasar todo el mensaje y ella ahí, hasta que un momento me puse yo a adorar. Y empecé a adorar. Cuando viene, se para en sí, que la alce, tan grandota que está, que la alce, y empezamos a cantar. De hecho, compartí un video.
Ese que dice Yeshua. Y ella empieza a cantar, yo empiezo a cantar y se duerme en mi pecho, se duerme. Y yo seguía cantando, adorando a Dios. ¿Y sabe por qué hago esto? ¿Por qué permito? Hay gente que dice, no, estoy orando con el Dios vivo, quítenme aquí los chinos de acá. No, no, no. Ellos tienen que estar contigo porque ellos tienen que disfrutar la presencia de Dios. Ellos tienen que entender que tu pastor, ¿quién es? El Dios de Israel. Tus hijos tienen que estar aquí en la iglesia, en la escuela dominical, escuchando la palabra de Dios. Pero Jacob dice, mi padre, mi abuelo tuvieron a un Dios y ese Dios es mi pastor. Pero luego de esto, Jacob ya estaba viejito. Díganme amén los viejitos. Ay, solo 3. José ya estaba viejito, entonces José trajo a sus 2 hijos para que su abuelo los bendijera. Los trajo para que los bendijera. Y entonces colocó aquí a Manasés y aquí colocó a Efraín. Y entonces él ya no podía ver. Entonces José le cogió la mano derecha y se la puso sobre Manasés y la mano izquierda sobre Efraín. Y cuando Jacob está así, no puede ver, él voltea las manos y hace así. Y entonces José le dice, no, tienes que bendecir al mayor y luego al menor. Pero ¿sabes algo? Jacob sabía algo. Y era que Jacob era el menor. Era que Jacob había recibido la bendición de su padre. Y mire lo que les dice. Dice Génesis capítulo 48 versículo 16. El ángel que me ha salvado de todo mal bendiga a estos muchachos. Que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y Isaac. Y su descendencia se multiplique en gran manera por la tierra. Jacob bendice a sus hijos, a sus nietos, mueve sus manos. Él le da la bendición mayor al menor y al mayor le da la otra bendición. Recibe la bendición, pero hay 3 cosas que te quiero enseñar. Número 1, el padre que siempre soñé conoce a Dios y camina con él. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, el padre soñado conoce a Dios y camina con él. Génesis capítulo 48 versículo 3. Jacob le dijo a José, el Dios todopoderoso se me apareció en la aldea de Luz, en la tierra de Canaán, y me bendijo. Escúcheme esto, Jacob tuvo muchos errores, pero Dios caminó con Jacob aún en medio de su debilidad. Hay gente que se cuestiona, es que yo soy muy pecador, Dios no me puede bendecir. No me importan tus errores del pasado, no me importa tu pasado escandaloso, Dios te puede bendecir. ¿Cuántos lo creen? Jacob entendió esto. Jacob entendió que Dios le había bendecido. Papás, escúchenme en esto. Tú has cometido muchos errores en la vida, pero no importa lo que hayas cometido, quiero animarte a que nos esforcemos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabes algo, va a aparecer allí una frase que dice: yo quiero ser un padre que conoce a Dios y camina con Él. Atrás, por favor. Yo quiero ser un padre que conoce a Dios y camina con Él. ¿Con quién estamos caminando? Dios caminaba con Jacob. Dios caminó con Jacob cuando Jacob huía de su hermano Esaú. Dios caminó con Jacob cuando estuvo con su tío Labán haciéndole trampa durante 14 años. Pero Dios jamás dejó a Jacob ni un solo minuto de su vida. ¿Sabes algo? No importa qué momento estemos viviendo, Dios tiene que caminar con nosotros. Dios tiene que caminar con nosotros, vuelvo y lo repito. Hay gente que le gusta caminar con un sinnúmero de personas, pero no quiere traer a Dios a su hogar. No quiere traer a Dios a su familia. Hay padres que no queremos involucrar a Dios dentro de nuestras salas, dentro de nuestros comedores. Sacamos a Dios, la Biblia está por allá empolvada.
No queremos que Dios se involucre dentro de nuestra casa. En nuestros planes Dios es el último en estar. Hay gente que planea sus vacaciones, pero no planean venir a la iglesia. Aló. Hay gente que planea cómo quiere pintar su casa, de qué color, hacen su proyecto de vida, pero sacamos a Dios de nuestras vidas. Y Jacob tuvo algo como padre que nos enseña, y es que Jacob nunca se apartó de Dios. Jacob se equivocó, Jacob tuvo errores, Jacob pecó, pero Jacob siempre fue a Dios porque Dios era su fuente de vida. Padres, no tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que estuvo con Jacob también está contigo y va a caminar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Va a caminar en tus jornadas donde estés en el desierto, pero también Dios va a caminar contigo cuando estés en un oasis. Dios va a caminar contigo en montañas, pero también va a caminar en manantiales. En días cuando tengas mucho lloro, pero en días de mucho gozo. En tus días de abandono, en tus días de hambre, Dios va a estar contigo. Dios no te va a abandonar. Alguien tiene que escuchar lo siguiente: Dios no te ha dejado ni te dejará. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama y Dios tiene el control. Dios te ha llevado al propósito divino. Dios ha encaminado tu vida al propósito que Dios quiere, y Él no se va a cansar hasta cumplir su propósito en ti. Dios va a cumplir el propósito en tus hijos. Dios va a cumplir el propósito en tu esposo. Dios va a cumplir el propósito en tu esposa. Dios va a cumplir su propósito en toda tu familia. Pero tú tienes que estar pegado de Dios. Tú no te puedes apartar de Dios. Los hombres que conocemos a Dios somos diferentes. ¿Conocen tus hijos tus marcas? ¿Tus hijos te ven orar? ¿Aló? ¿Tus hijos te ven leer la palabra de Dios en tu casa? ¿Tus hijos conocen la intimidad que tú has tenido con Dios? ¿Tus hijos ven cuando te arrodillas y empiezas a llorar y a decirle: Señor, necesito un milagro? Tus hijos conocen las marcas que ha tenido, como Jacob, que se encontró con Dios y la Biblia dice que empezó a chenguear. Cuando el ángel lo atacó, Jacob empezó a chenguear y sus hijos vieron cómo Jacob fue transformado. Sus hijos vieron cómo Jacob perdonó a su hermano Esaú y se abrazaron y lloraron. Los hijos de Jacob vieron las marcas de un hombre que perdonaba. Los hijos de Jacob vieron la marca de un hombre que tuvo un dolor, que tuvo una depresión durante 13 años, pero que nunca se apartó de Dios. O tus hijos lo único que ven en tu casa es que te sientas a la mesa a hablar mal del pastor. O tus hijos lo único que ven es que tú y tu esposa se la pasan peleando. Aló. O tus hijos lo único que ven es que tú todo el día vives maldiciendo, y por qué esta vida, y qué terrible, y esto. ¿Qué ven tus hijos? Tus hijos van a querer ser lo que tú eres. Tus hijos van a querer ser inspirados por lo que ven. Aló. Por eso TikTok, Instagram, YouTube los están discipulando bien. ¿Quién se acuerda aquí que se vio Barbie? Alce mi mano los que nos vimos Barbie de pequeños. Bueno, yo soy el único viejo acá entonces. Yo me acuerdo que salía la publicidad de Barbie y de Max. ¿Alguien se acuerda de eso? Y las niñas querían la Barbie y los niños el Max. Y de un momento a otro, 2023, salió disque Barbie y todos los niños la cantan. ¿Por qué el mundo puede traer programas o cosas antiguas y volverlas a ponerlas de moda? Y nosotros no somos capaces de traer la palabra de Dios a la casa. ¿Por qué el mundo sí puede hacer? Mi hija ve Tom y Jerry. Yo veía Tom y Jerry y mi hija lo conoce. ¿Por qué? ¿Por qué nuevamente empiezan a traer todas estas caricaturas? ¿Sabe por qué? Porque el mundo sabe discipular, sabe adoctrinar a su manera, pero si nosotros no traemos la palabra de Dios para ellos, el mundo los va a contaminar. ¿Aló? Y quiero decirte algo. ¿Qué tú permites que vean en tu casa?
¿Hay reglas en tu casa? ¿Hay palabras de honra en tu casa? ¿O solo hay palabras de deshonra en tu casa? ¿Conocen tus hijos que tú eres fiel a tu esposa? Y quiero decirte algo, y va a aparecer esta frase allí. El regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos es amar a sus mamás con todo nuestro corazón. Solo 3 lo creyeron. El regalo más grande que le podemos dar a nuestros hijos es amar a sus mamás con todo el corazón. ¿O es usted del que va con su hijo todo bonito para que la vecina lo mire a usted? Aló. Con su hija toda bonita para que le digan, ay, es tu hija. Y usted le dice, sí, los hijos me quedan lo más de lindos. Aló. ¿Es usted de estos? Como el niño que llegó, mamá, a los corazones se le pueden dar besos. Y el hijo le dice a la mamá, a los corazones se le pueden dar besos. Y la mamá, no. Ay, es que mi papá le está dando besitos a la vecina y le dice corazón. Y hay gente que lo único que nuestros hijos ven es infidelidad. Pasa la vecina, pasa el vecino. No. Usted tiene que amar a su esposa con todo su corazón. Aló. Tiene que amar a su esposa con todo su corazón. Número 2. El padre soñado muestra a Dios en el hogar. El padre soñado muestra a Dios en el hogar. Jacob tuvo muchas debilidades, pero Jacob siempre le mostró a Dios en su casa. Jacob siempre modeló a Dios en su hogar. Sus hijos vieron que él perdonó a su tío Labán. Sus hijos vieron cómo pidió perdón a su hermano y se reconcilió. Ellos vieron cómo se mantuvo fiel a Dios. Pero ¿qué están viendo nuestros hijos? ¿Sí estamos modelando a Dios? ¿Sí tenemos paciencia? ¿Practicamos el perdón, la misericordia, la corrección y la justicia? Jacob no solo modeló el perdón, también modeló la corrección. Y quiero hablarte de esto porque Jacob le habló a Rubén con claridad: eres hijo malo. Jacob mandó a llamar a todos sus hijos, a sus hijos mayor, y él dice: los voy a bendecir. Jacob no solo en su casa practicó el perdón, no solo en su casa practicó la gracia, la misericordia, sino que Jacob también practicó la corrección. Génesis capítulo 48, versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud, vigoroso. Tú eres el primero en el rango y el primero en potencia. Pero mire lo que dice el versículo 4. Mire lo que dice el versículo 4, que me encanta lo que dice la palabra de Dios. Pero tú eres tan ¿qué? Impetuoso como una inundación, y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Versículo 5. Simeón y Leví son tal para cual. Sus armas son instrumentos de violencia, y que jamás tomen parte en sus reuniones. Que nunca tengan nada que ver con sus planes, pues su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Mira lo que dice el versículo 7. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldito sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Amén. Escúchame esto. Jacob llamó a sus hijos como padre. Jacob modeló ¿a quién? A Dios. Pero Jacob colocó corrección sobre sus hijos. Pregunta: ¿usted corrige a sus hijos en su casa? ¿Cómo corrige usted a sus hijos en su casa? Hay gente que dice: uy, no, pastor, a los hijos hay que bendecirlos. Pero Jacob, ¿por qué estaba maldiciendo a sus hijos? Si Dios, si es un padre ejemplar, ¿por qué los maldijo? ¿Sabes algo? Gracias. ¿Sabes algo? Jacob
trajo justicia por el Espíritu de Dios sobre sus hijos. Y una cosa es amarlos, una cosa es perdonarlos, pero otra cosa es alcahuetearles el pecado en la casa. Ay, pastor, no se meta con mi niño. 40 años tiene el niño en su casa. Mete droga, mete mujeres, se droga, toma en su casa. Pero aquí alabamos al Señor, pastor. Aló. Corrección tuvo Jacob. Porque modelar a Cristo no es solo amor, no es solo gozo, sino también colocar reglas en nuestra casa. No es posible que usted venga todos los domingos a alabar, a adorar a Dios y entre semanas sus hijos coloquen el conejo malo a todo volumen en su casa. No es posible que usted escuche predicaciones de YouTube y sus hijos estén viendo pornografía en sus casas. Aló. No es posible que usted venga, se congregue, adore a Dios y tenga a alguien allí mantenido que ni congregarse quiere venir a la iglesia. No. Una cosa es que no los obliguemos a ser cristianos, ¿verdad? No podemos obligar a nadie, pero sí tienen que cumplir las reglas de nuestras casas. Aló. Tenemos que hacer que en nuestra casa haya respeto. Y Jacob vio esto. Jacob pudo entender que modelar a Cristo, que enseñar a Jesús en su casa, no era hacer oración solamente, no era leer la Biblia solamente, sino tomar acción bajo su casa. En nuestra casa tiene que estar la presencia de Dios. En nuestra casa tiene que bendecir a Dios. En nuestra casa no puede haber maldición. En nuestra casa no pueden haber cosas que no agraden a Dios. En cierta ocasión un pastor tenía a su hijo 18 años y conoció las drogas. Un pastor de una iglesia muy grande. Empezó a consumir droga. Primer año no quería ir a la iglesia. Cuarto año empezó a fumar dentro de su propia casa, de la casa del pastor. Empezó a consumir droga, cocaína, empezó a meter de todo. Hasta que un día el pastor lo llamó y le dijo: yo no te puedo ayudar a que seas cristiano. Yo no te puedo, obligar a que seas cristiano y te congregues conmigo. Pero lo que yo no puedo permitir es que tú cojas mi casa de ruana. O cambias y yo te ayudo, o tomas una decisión y te vas. Este hombre cogió la droga, cogió su casa y se fue de su casa. La gente religiosa que iba a la iglesia, porque era muy grande, empezaron a decir: uy, ¿cómo es posible que ese pastor predicando y los hijos descarriados? Quiero decirles algo, porque mis hijos en algún momento van a crecer, tus hijos en algún momento van a crecer. Solo si tú tienes y infundes en ellos un encuentro con Dios y le infundes la palabra de Dios, quizás, dice la Biblia, aun cuando fueren viejos no se apartarán de ellos. Pero hay la posibilidad que ellos no quieran. Aló. Hay la posibilidad que ellos no quieran ser cristianos. Así tú seas un padre correcto, le muestres la palabra, le enseñes la palabra, hay muy poca probabilidad de que se aparten, pero la hay. Y si se llegaran a apartar, yo soy yo y mis hijos son mis hijos. Ellos no tienen que ser pastores. Aló. A mi hija no tiene, uy, eso que es la hija del pastor. No, ella es una niña común y corriente. Aló. Mi hijo Tiago es un hijo común y corriente, como el del hermano José, como el de igualito que todos. Va al colegio, come, hace pataleta, llora. Pero yo soy el pastor. Aló. Y quería hacer esa aclaración. Y toda la iglesia empezó a juzgarlo. Que no, que el pastor cómo va a predicar de amor si sacó a su hijo de la casa, que cambien si él no cambió, hizo cambiar a su familia. No. Una cosa es yo como persona, pero mis hijos toman su decisión. Yo voy a hacer lo posible para que ellos acudan a Dios. Lo sacó de la casa. El muchacho se fue y duró 18 años en las drogas. ¿Y sabes algo? Va a aparecer otra frase allí que dice lo siguiente: cuando un padre hace lo correcto delante de los ojos de Dios,
aunque parezca incorrecto ante los ojos de los hombres, Dios jamás lo dejará avergonzado. Vuelvo y lo repito. Cuando un padre hace lo correcto delante de los ojos de Dios, aunque parezca incorrecto ante los ojos de los hombres, Dios jamás lo dejará avergonzado. Pasaron 18 años, el hijo llegó un día a la iglesia, se reconcilió con el Señor. Le pidió perdón a su papá, volvió allí a casa, volvió a su familia, consiguió su esposa, se casó, era politólogo, había tenido 2 carreras, se metió en una tercera carrera llamada teología y hoy en día es el pastor a cargo de la iglesia grande que dejó su padre. ¿Sabes por qué? Porque un día entendió que su padre lo corrigió, que su padre no alcahueteó el pecado, y Jacob no alcahueteó el pecado. Jacob le habló a sus hijos: ustedes están haciendo mal. Rubén, te acostaste con mi esposa. Rubén, hiciste pecado y maldito serás. Y es impresionante cómo un padre va a hacer eso con sus hijos, pero Jacob sabía que era más importante hacer lo correcto ante los ojos de Dios que lo correcto, lo que parecía correcto delante de sus hijos. Y quiero decirte algo, papá, mamá, y si tú dices: pastor, yo no tengo hijos, pues un día vas a tener una bendición y este mensaje te va a ayudar para siempre. Y es que tú tienes que hacer lo correcto ante los ojos de Dios, porque tus hijos te están calcando, tus hijos te están mirando. Antier que estaba jugando con mi hija dijo: papá, yo te voy a cocinar. ¿Qué quieres de comida? Comida de mentiras, ¿no? Pero de todas maneras la estoy entrenando. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ahí haciendo comida de mentiras. Entonces yo dije: mi amor, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Pa' puras vergüenzas me voy a ayudarle. Y dice: ey, papá, no me ayudes. Y, uy, ¿y eso por qué? Cuando alguien cocina, ¿quién le ayuda al que cocina? Yo, pues sí, hay gente que ayuda. Digo: no, papá, cuando mamá cocina tú no le ayudas. ¡No me ayudes! Ella se dio cuenta. Hoy le hice un sándwich y por estar acomodándome se me puso un poquito negro. Y le dijo a la abuela: nana, papá no sabe cocinar. Eso dejó quemar el sándwich. ¿A dónde voy con todo esto? Lo que yo haga, ellos lo van a replicar. Como yo trate a mi esposa, ellos van a tratar a su mamá. Como yo inspire, como yo hable, ellos van a hacer lo mismo. Pero no pretendas que ya cuando tenga 30 años quieran venir a la iglesia cuando toda la vida no le diste testimonio a tus hijos. Tercero y último, el padre soñado siempre tendrá una palabra de bendición para su hijo. Cuando dicen amén. Escúchenme en esto. La bendición que nosotros tenemos como padres para desatar sobre nuestros hijos es tan poderosa que lo que tú digas ellos van a hacer. Si tú declaras maldición sobre ellos, ellos van a tener maldición. Si tú declaras bendición sobre ellos, ellos van a hacer bendición. Este chino bruto, vaya para allá. Uy, este sí es mucho cansón, quite de acá. No, usted en la vida va a ser basurero, va a servir para recoger basura. Pero si usted lo quiere bendecir, dígale: Bucaramanga, el mejor equipo del mundo. Mire lo que dijo José, mire lo que Dios le dio a José, esta palabra, y yo esta misma se la declaré a mi hijo. Esta misma palabra se la declaré a mi hijo, y es: José, NTV, ¿sí? 49:22, muy bien. Pero perdón, Reina Valera, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Reina Valera 1960. Rama fructífera es José. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Rama fructífera es Tiago. Yo creo que usted coloque ahí el nombre de su hijo.
Diga: rama fructífera es Tiago, rama fructífera es Samantha. No sé cómo se llama tu hijo, no sé cómo se llama tu hija, pero pon el nombre. Dice: rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le azotearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Quién es? Por el nombre del pastor, la roca de Israel, es decir, Jesús. Versículo 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo de abajo, con bendición de los pechos y del vientre. Wow. Escúcheme. Jacob bendijo a José con esta palabra. Jacob bendijo a José con esta palabra y le dijo: eres rama fructífera. Y quiero decirle algo a los padres: no desprecien la bendición que ustedes tienen en sus manos. Todas las noches que intento o en las madrugadas orar, de hecho esta madrugada lo hice junto con mi hija, me paro, me arrodillo, me hago al lado de su cama y coloco su mano sobre su cabeza y empiezo a decirle: eres bendición, eres mi hija. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú hablas la bendición sobre tus hijos, eso va a ser. No creas que tú digas: ay no, es que yo soy un padre que a mí no me van a creer. No desprecien la bendición que Dios ha depositado sobre tus manos, papá, mamá. Aló. ¿Me pueden poner el piano ya? Quiero decirte algo. Hoy vas a llegar ante tus hijos, y si están aquí lo vamos a hacer, y vas a bendecirlos. Aló. Vas a poner las manos sobre ellos y los vas a bendecir. Pero ¿sabes algo? No podemos despreciar la autoridad que tú tienes como padre sobre tus hijos. Siempre trae bendición sobre ellos. ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Gracias por acompañarnos hasta este momento. Somos Oasis de Bendición.